Estimados todos, les habla la doctora Susana Zurita, médico infectólogo, profesora de la Universidad de Cayetano Heredia, de la Facultad de Ciencias e Ingeniería. En primer lugar, quiero agradecer la invitación de parte del Instituto Nacional de Salud a través de su Laboratorio de Referencia Nacional de Micología, con su jefe de laboratorio, la bióloga Floruz. El tema a tratar es epidemiología de Candida auris. En esta microfoto, lo que se observa al lado que estoy señalando es la levadura de Candida auris, en el cual el paciente aún no ha recibido tratamiento. Entonces se ve que está activa, que se está reproduciendo. Y en la microfotografía del lado derecho, que se ha hecho con una microscopía de barrido, vemos pues que se está destruyendo, se está disgregando la levadura, y es que el paciente ya está recibiendo tratamiento. Cuando uno habla de Candida auris, tendríamos que hablar por qué nos preocupa. Entonces, se sabe que es una levadura multiresistente emergente, causa infecciones invasivas graves y brotes con una alta mortalidad. Y dentro de sus características eh, que se conocen es que no es identificada por los métodos comerciales basados en técnicas fenotípicas, presenta una elevada resistencia a los antifúngicos, puede colonizar indefinidamente a los pacientes, favoreciendo la transmisión de paciente a paciente y persiste durante semanas en el entorno hospitalario. Entonces, ¿qué sabemos acerca de su epidemiología? Los reportes internacionales de Candida auris dan lugar realmente desde el 2006 de un paciente que tuvo un problema en el conducto auditivo, un paciente en Japón, pero recién en el 2009 es que se puede identificar a partir de esta secreción del conducto auditivo de un paciente en Japón y se pudo rotular que se trata de Candida auris. Posteriormente, en el 2011, está el primer reporte de infección ya en sangre y es reportada en Corea del Sur. En el 2013 se identifica aislamientos en sangre tomadas en el 2009 en la India. En el 2014 se aisló en varios sitios corporales de pacientes ya en Sudáfrica, Kuwait y Venezuela. En el 2016 ocurrieron brotes hospitalarios en Asia y América del Sur. En el 2017 ocurrieron 5 casos en Asia reportándose los factores de riesgo, la identificación microbiológica y el perfil de susceptibilidad antifúngica de los alimentos en estudio. Y en el 2018 se reportaron 3 casos en 2 hospitales de Arabia Saudita. Entonces ha ido, desde el punto de vista de evidencias epidemiológicas, estamos viendo pues cómo ha ido reportándose y apareciendo Candida auris en los diferentes continentes. Acá ya tenemos pues eh, una cronología del 2009 hasta el 2018, en el cual en los reportes de casos ya involucran a más de 30 países, donde aquellos que son pintados de color verde corresponden a casos únicos reportados de Candida auris, y los de color azul son de transmisión, casos múltiples de transmisión de Candida auris, y aquellos que están con rayitas corresponden a casos que tienen que ver con estancias en países extranjeros y que han llevado Candida auris a otros continentes. Este es un estudio eh, que corresponde a una revisión sistemática y metaanálisis en el 2017, en el cual nos da cuenta, pues, de lo que corresponde
a Candida auris desde el punto de vista de demografía, en que se incluye sexo y edad, factores de riesgo, tasa de mortalidad y fuente de espécimen, que ha sido utilizado para hacer el diagnóstico de Candida auris. Se trabajó con 742 aislamientos de Candida auris que correspondían a 16 países, ¿no? Entonces, con respecto a la frecuencia de Candida auris aislado de ciudades entre 1996 y 2017, la India tiene más de 243 notificaciones en el cual fue aislado Candida auris. Le sigue Estados Unidos con 232, el Reino Unido con más o igual a 103, que serían los más importantes dentro de este reporte. Cuando vemos por sexo, de paciente infectado por ciudad de Candida auris, correspondió, teniendo en cuenta que India es la de mayor frecuencia, correspondió a los hombres el que esté afectado más por Candida auris y correspondió a un 64.76%. Cuando se trabajó los especímenes que provenían de estos pacientes, que incluían fluido de bilis, fluido pleural, de alguna pústula, de orina, de esputo, etcétera, fue de la sangre en el cual más se aisló. Esto constituyó más o menos el 67.48% de aislamiento de Candida auris en sangre. En este caso, lo que se está observando es la mortalidad, ¿no? El rango de mortalidad con respecto a lo que produce Candida auris. Entonces, de un total de 316 pacientes, 94 fallecieron por Candida auris y eso constituye el 29,75% de mortalidad. Donde los bebés prematuros o con bajo peso al nacer y casos geriátricos son pacientes de alto riesgo dentro de este grupo de fallecidos. Los casos geriátricos más propensos a ser hospitalizados estarían más expuestos a infecciones por Candida auris. También se reportó los factores de riesgo con respecto a su asociación con Candida auris. Entonces, los factores de riesgo se encontraron que aquellos pacientes que tenían diabetes estaban en mayor riesgo de ser infectados por Candida auris, asociado a Candida auris, ¿no? Como se ve acá. En un, más o menos, en más o mayor o igual a 52 de todos los pacientes incluidos en esta muestra. Luego le siguió el tener sepsis o un problema multiorgánico, también estaba asociado a la infección por Candida auris en este grupo. Luego le siguió enfermedades pulmonares, seguida por enfermedades renales. En general, podemos decir también en otros estudios, pero de que los factores de riesgo es el tener catéteres centrales, una línea arterial, el estar con nutrición parenteral, te da el riesgo de poder tener asociado Candida auris. Tener procedimientos y dispositivos médicos invasivos por cirugía, el estar en ventilación mecánica, en estar estancias hospitalarias como la unidad de cuidados intensivos. Otra cosa que se asoció es que extraer los catéteres centrales que están contaminados y que es una vía de ingreso probable de Candida auris,
es una estrategia, si es que se extrae este catéter, es una estrategia para el manejo y tratamiento de infecciones agudas recurrentes y persistentes por Candida auris. Entonces, estos son factores de riesgo asociados con Candida auris. En esta diapositiva, lo que se observa es que las estancias en ciertos tipos de centro de atención posaguda es un factor de riesgo en ancianos. La prevalencia de Candida auris en unidades de hogares de ancianos con ventilación, ¿no? El paciente está en ventilación, el anciano, su prevalencia de Candida auris está entre 7.7%. Y la prevalencia de Candida auris en unidades de hogares de ancianos sin ventilación es 0,7%. Entonces, la ventilación en general mecánica se constituye en un factor de riesgo y esto se observa más en ancianos. Haciendo ya un informe más actualizado en febrero de 2021, del 2021, reportado por el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, ya se han comunicado casos de Candida auris a nivel mundial en más de 40 países, ¿no? Tal como se observa acá ya está incluido nuestro país, ¿no? Entonces, todos los azules son donde ya se ha reportado y se ha comunicado casos de Candida auris a través del mundo, destacando que en algunos de ellos se ha documentado casos de Candida auris en más de un hospital. Entonces, como estamos observando, Candida auris, ¿por qué está avanzando y por qué está casi en todos los continentes? Vamos a ver cómo persiste su colonización y cómo persiste en los ambientes hospitalarios desde el punto de vista epidemiológico. Entonces, con respecto a la propagación de Candida auris, tal como hemos visto en la anterior diapositiva, donde se ven los mapas de los continentes, esta propagación está asociada con atención médica en el extranjero, ¿no? Entonces, hay un reporte de 11 casos vinculados a la asistencia sanitaria en el extranjero. Entonces vemos, pues, de que la adquisición de infecciones durante los viajes a menudo está asociado con estancias hospitalarias en otros países. Entonces vemos del Asia Este cómo llega a Estados Unidos a través de viajes internacionales, a través del sur de Asia, acá en Estados Unidos. Y en Estados Unidos es donde se ha reportado estos casos vinculados a asistencia sanitaria en el extranjero. Entonces, estos pacientes han estado hospitalizados en estas zonas del continente asiático y han llevado esta cepa de Candida auris a Estados Unidos porque han estado colonizados estos pacientes. Entonces, la propagación está asociada con atención médica en el extranjero. Entonces, también es una variable epidemiológica que hay que tener en cuenta. Cuando ya hablamos de nuestro continente, vemos pues que Venezuela fue uno de los primeros países en reportar Candida auris en el 2012, le siguió Colombia en el 2015, Estados Unidos en el 2016, Panamá en el 2017, Canadá en el 2017 también, tanto Chile y Costa Rica reportaron tener Candida auris en el 2019 y México en el 2020. En el Perú, ¿qué sucedió? En el Perú sale una alerta epidemiológica en Perú de Candida auris en la semana epidemiológica 47 del 2020.
Esta alerta epidemiológica habla del riesgo de infecciones invasivas causadas por Candida auris resistente a los servicios de atención de salud. El reporte fue y el hallazgo y el diagnóstico laboratorial lo hizo el Instituto Nacional a través de su laboratorio de referencia nacional de micología. El reporte tuvo como objetivo alertar a los servicios de salud pública y privados del país ante el hallazgo de Candida auris resistente en el Perú, a fin de fortalecer las capacidades para detectar y notificar oportunamente, así como implementar las acciones de prevención y control de infecciones para evitar y controlar su diseminación en los servicios de salud. Entonces, en esta alerta está cuáles son los factores, cómo se hizo el diagnóstico, cuáles son los factores de riesgo y cuál es el tratamiento que se debería hacer, cómo hacer el diagnóstico laboratorial, etc. Esto lo pueden encontrar ustedes con esta característica de código, ¿no? Que es el 027-2020. Asimismo, se hizo el primer reporte de Candida auris en el Perú. Sí, esto ya se publicó en los anales de la Facultad de Medicina en el 2021, donde se trata, pues, en el resumen, de la relevancia de Candida auris como un hongo emergente que se reporta por primera vez en 3 pacientes adultos internados en un hospital nacional de alta complejidad en el último trimestre del año 2020, ¿no? El que hace mención la alerta epidemiológica del Ministerio de Salud. Y esto sucedió durante la pandemia del COVID-19. Estos pacientes fueron hospitalizados en UCI, en la unidad de cuidados invasivos, de cuidados críticos, perdón. Sin embargo, solo en 2 pacientes se aisló dicho germen durante su internamiento en UCI. Los pacientes pues tenían varias comorbilidades y dentro del cual estaba también el que tenga el COVID eh, de moderado a crítico. Y todos los pacientes adquirieron la infección nosocomial en algún momento de su hospitalización y recibieron antibióticos de amplio. Y todas las cepas fueron resistentes al fluconazol y por lo tanto, sabiendo de su alta transmisibilidad de Candida auris en ambiente hospitalario, entonces el equipo de control de infección del hospital reforzó su medida de contención y el Ministerio de Salud emitió una alerta epidemiológica. ¿Qué dice la epidemiología molecular? Ante esta preocupación a nivel mundial, entonces se hizo el estudio molecular correspondiente. Entonces, el estudio incluyó a, a todo lo que corresponde a Corea del Norte, a Corea del Sur, Japón. También se hizo en la India, Pakistán, tal como hemos visto la frecuencia de casos que se da en cada parte del continente a nivel mundial. Se hizo en Europa, la epidemiología molecular, y todo lo que es América del Sur y América del Norte. En total hubieron 304 aislamientos de 19 países y se pudo diferenciar clados geográficamente distintos que difieren en decenas de miles de polimorfismos de un solo nucleótido. Entonces vamos a encontrar que el clado 1 corresponde, llamado también clado Sur-Asia, y corresponde a la India, Pakistán, Alemania, Inglaterra, Arabia Saudita, Canadá, Francia, Kenia, Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos. Luego tenemos el clado este asiático o clado 2 que corresponde a los países de Japón, Corea del Sur, Canadá y Estados Unidos. Y el clado sudafricano, que es el 3, al África, España, Australia, Canadá, Kenia, Corea del Sur, Estados Unidos. El clado
4, Venezuela, Colombia, Israel, Panamá, Estados Unidos y acá se encuentra el de Perú. Y ahora se está hablando de un clado 5 que corresponde a Irán. Entonces, la diferenciación geográfica de cada clado, corresponde pues a una diferencia en decenas de miles de polimorfismos de un solo núcleo. Esto que sugiere que Candida auris apareció de forma independiente y casi simultánea en al menos 4 ubicaciones geográficas distintas y alejadas. ¿Sí? Ese es el resultado de este estudio de epidemiología molecular. También los estudios arrojan las características del genoma de Candida auris, teniendo en cuenta los aislados y secuenciados que provienen de la India. El genoma de Candida auris se diferencia de Candida albicans en un 99,5% y tiene un tamaño y longitud de fragmentos de ADN de 12,3 a 12,5 megabases con un contenido de guanina, citosina del DNA de 44,53 al 44,8%. El genoma era el más cercano en identidad de nucleótidos promedio a la Cándida lusitania, hasta un 86,4%. Además, se descubrió en el genoma de Candida auris genes de virulencia de Candida albicans, así como quinasas de Candida albicans involucradas en la virulencia y la respuesta al estrés antifúngico, lo que hace pues a Candida auris más resistente a cualquier tipo de estrés correspondiente a cuando uno le da tratamiento antifúngico. Asimismo, no se ha podido determinar el ciclo sexual de esta levadura Candida auris. Candida auris no está totalmente caracterizada y no tiene mucha similitud con genoma de otras especies de Candida. Entonces eso lo hace muy diferente para entender su patogenicidad. Este es otro estudio en el cual se ve un modelo predictivo de pacientes que pueden hacer candidemia por Candida auris y que están críticamente enfermos y colonizados a la vez por Candida auris. Este es un estudio retrospectivo observacional de 3 años que se realizó desde marzo del 2016 a marzo del 2019. De 206 pacientes involucrados en este estudio de 3 años, 37 hicieron episodios de candidemia. Y estos 37 que hicieron episodios de candidemia, en primer lugar, tenían como factor de riesgo el usar nutrición parenteral, seguido de pacientes que tenían sepsis, catéteres arteriales, enfermedades de riñón, catéteres centrales venosos, exposición previamente a agentes antifúngicos, cirugías previas y colonización multifocal. Entonces, esto también nos da una luz acerca de que si mi paciente está colonizado con Candida auris y está críticamente enfermo por cualquiera de estas comorbilidades, entonces hay un riesgo de que se produzca una infección en sangre por Candida auris y por eso se llama candidemia. Entonces la pregunta era, ¿qué tan rápido se transmite Candida auris entre pacientes? Entonces lo que se ha visto es que habitualmente se puede transmitir entre pacientes entre 72 a 96 horas Candida auris. Y cuando el paciente está en unidades de cuidados intensivos, esta transmisión entre pacientes puede ser en menos de 24 horas. Y en este hospital, el Royal Brompton, que es de Inglaterra, se hizo un estudio y se observó que
esta transmisión entre pacientes puede ser entre igual o mayor a 4 horas. Y los colonizados pueden permanecer durante mucho tiempo colonizados por Candida auris mayor a 3 meses. Entonces debemos tener en cuenta esas características epidemiológicas para poder erradicar Candida auris de ambiente hospitalario. Sin embargo, hubo otro estudio de la colonización de Candida auris a largo plazo y exposiciones persistentes de este Candida auris. Entonces, tal como se ve acá, el, el, en las líneas de color verde significa que continúa positivo las muestras que se toman de los sitios donde está Candida auris en estos pacientes, y negativo los azules. Y la parte horizontal, el eje horizontal significa los días en que permanece positivo desde el primer día de la muestra. Entonces vemos pues de que hay un paciente número 3 que a lo largo del tiempo, así como el 4 permanece positivo, y ya estamos hablando más de 500 días, ¿no? Y así vemos en el 9 también, y en otros que aparentemente han negativizado, pero luego está positivo. Entonces se ha visto que el principal sitio de colonización de Candida auris es la piel, pero también puede ser las fosas nasales, y otros sitios del cuerpo también pueden colonizar. Persiste durante meses, tal como se observa en este diagrama. No se conocen estrategias de descolonización actualmente, ¿sí? Entonces, esa es otra búsqueda que se tiene que tener en cuenta. Y el hecho de ser positivo la colonización puede resultar en transmisión entre los pacientes o infección invasiva, dependiendo del riesgo o la comortabilidad que tiene este paciente, ¿no? Si es un paciente diabético, como hemos visto, o es un paciente con nutrición parenteral y está colonizado con Candida auris, la posibilidad de que haga una infección invasiva por Candida auris es muy alta. Este es otro estudio de Candida auris, cómo coloniza a los pacientes. Este estudio se hizo en un hospital de Valencia, General de Valencia, en España, entre abril del 2016 y julio de 2018. Se analizaron un total de 16.821 pacientes y se encontraron que 372 estaban colonizados por Candida auris. Eso corresponde, las muestras positivas corresponden a 18,7% de todo el total de muestras analizadas. El sitio donde se encontró frecuentemente colonizado en este hospital General de Valencia fue a nivel rectal en un 44,9%, orofaringe en un 18,2%, y así sucesivamente en orina, esputo, en lavado bronquio alveolar, en piel y a nivel nasal. Y luego se vio que estos pacientes colonizados se infectaron en un 27%, cuando aquel grupo que correspondía al 2016, en un 22% en el 2017, 15% el grupo que correspondía al 2018, 12% aquel grupo que correspondía al año 2020, y 5% aquellos grupos que correspondían al 2020. Probablemente, a través del tiempo, este Hospital General de Valencia, y tal como lo presenta, empezó a utilizar estrategias para disminuir la transmisión, para evitar la infección de sus pacientes, y por eso se ve cómo esa medida de control de infección de Candida auris en el ambiente hospitalario y entre pacientes, y también entre el personal de salud,
fue disminuyendo y por lo tanto disminuyó la infección. Este también otro estudio importante para tener en cuenta en el control de Candida auris a nivel ambiental, ¿no? Entonces acá se habla de que Candida auris persiste en el medio ambiente. Puede sobrevivir por meses. Algunos desinfectantes comunes como amonio cuaternario no funciona y tal como se ve en esta figura de la derecha, se ha aislado Candida auris en muchas superficies de objetos como ropa de cama, sillas, mesas, camas, ventanas, barandillas de la cama, colchones, pantalla de monitoreos, teléfonos, manillas de las puertas, termómetros, teclado de ordenador, ¿no? Tal como se ve acá. Y este recinto corresponde a una unidad de cuidados intensivos. Este es un estudio en el cual se buscan los reservorios ambientales de Candida auris y para eso se utilizó un N de 303 muestras y acá se ve presencia de Candida auris en diferentes estancias de este Hospital General de Valencia que correspondía a unidades de cuidados intensivos, a quirófanos y a otros sitios donde se hacían ciertas operaciones. Entonces vemos de que en Paré, de 68, en total de 68 muestras, 21 eran positivas, en este caso en Paré eran 3, habían incluido como reservorio de Candida auris bomba de medicación, teclado de ordenador, camas y barandillas, mesía de pacientes, manguitos, el fingo del, para tomar la presión arterial, miren, en UCI, ¿no? De 36 muestras que provenían de estos manguitos, 19 estaban contaminados con Candida auris. ¿Sí? Por eso es que se pone de color más acentuado aquellos que fueron positivos. Por ejemplo, en la mesía donde el paciente pone sus alimentos, donde se pone en instrumental, tal como se acá, a la derecha, o esta mesía, de 8 muestras, las 8 estaban infectadas, había presencia de Candida auris. Acá tenemos el manguillo que corresponde a lo que se toma la presión arterial. Y en quirófanos también encontramos, ¿no? Entonces, en UCI, de 118 muestras, en total 22 muestras eran positivas, de quirófano de 117 solamente 2, y en otras áreas, de 68, 21 fueron positivas a Candida. Entonces, con esto se corrobora, pues, de la presencia de Candida auris en ambientes hospitalarios. Lo otro es que también se estudió la persistencia durante semanas en el ambiente hospitalario y por eso se aplicó dos métodos, que es el cultivo utilizando el Saburot, el agar Saburot glucosado, para ver la supervivencia de Candida auris en superficie. Y utilizándose el cultivo, encontraron positivo a Candida auris de esa superficie hasta después de 15 días, que era positivo a Candida auris, estaba activo Candida auris. Pero utilizando la citometría de flujo para ver actividad esterasa, se vio que Candida auris estaba metabólicamente activo y las muestras provenían pues de tierra o provenían de la superficie de plástico no poroso y encontraron que permanecía activo Candida auris en estos sitios por 4 semanas, ¿sí? Utilizando el método de citometría
de flujo. Entonces vemos que Candida auris se constituye pues eh, un desafío para el área hospitalaria cuando Candida auris ya está en un hospital o ha llegado a otro nivel de salud, ¿no? Y hay que tener en cuenta estas aclaraciones. Acá, pues, es un control de reservorio ambiental que utilizó este Hospital eh, General de Valencia en España, en el cual se hace, pues, una limpieza teniendo en cuenta la luz ultravioleta. En este caso usaron el peróxido de hidrógeno, un micronebulizador, etc. Entonces, este es otro aspecto que hay que tener en cuenta para ver cuál es el de mayor utilidad para eliminar Candida auris de un ambiente hospitalario. Esto es también corresponde epidemiológicamente a los perfiles de resistencia que fueron estudiados. En este caso, se trata de la misma revisión sistemática y metaanálisis que se realizó en el 2017, ¿no? Ahí tienen la referencia abajo, en el cual se vio pues de que se reportó resistencia antifúngica de cepa de Candida auris y le correspondió a fluconazol 44,29% de cepas resistentes al fluconazol, seguida del anfotericin B con un 15,46% como rango de resistente. El fluconazol, que sería esta barra azul, con un 12,66% y la cafofungina con un 3,48%. Esto se atribuye pues a la presencia de la biopelícula o biofilm de Candida auris y por tanto se atribuye de que esto estaría involucrado a que presenta resistencia a los diferentes antifúngicos que hemos mencionado. Se ha visto que el anfotericin biliposomal fue eficaz para limitar el crecimiento a una concentración más baja, pero había que darle más una alta dosis de anfotericin liposomal al paciente que tenía infección por Candida auris. Lo otro que se ha visto es que Candida auris presenta mutaciones del ER11, que sería el mecanismo de resistencia que utilizaría eh, las cepas de Candida auris para presentar resistencia a ciertos antifúngicos. En general, ¿qué podemos decir? Que Candida auris es generalmente resistente a fluconazol, moderadamente resistente a anfotericin y variablemente resistente a otros azoles, flucitocina, equinocandina. Estos hallazgos hacen pues que en el 2000, vamos a ver acá, en el 2018 se hace estudios de mecanismos de resistencia a fluconazol y al voriconazol, eh, pero en este caso se hizo qué mutaciones tenía el ER11, si era resistente a fluconazol y al voriconazol, y se correlacionó si el clade era 1, era 2, 3 y 4. Entonces, al ver los resultados, vemos, por ejemplo, que en el clade 1, las mutaciones del ER11 catalogados como Y132F y K14-3R. En el caso del clade 1, teniendo en cuenta estas mutaciones, vamos a ver pues que son resistentes al fluconazol. Sin embargo, si nosotros encontramos una mutación del ER11, que es el K143R, va a ser
susceptible al voriconazol, no va a ser resistente. Acá también se ve otra variación con respecto al clade 2, ¿no? En el cual el WT del ER11 va a ser, siendo clade 2, va a ser susceptible al voriconazol. Y el clade 3, teniendo esta mutación del ER11, el F126 no va a ser susceptible ni a fluconazol o a voriconazol, a menos que se dé mayor dosis para voriconazol. En ese sentido, por ejemplo, el clade 4 tiene varias variables de mutaciones del ER11 y según eso es eh, sensible o resistente. Entonces, ¿por qué decimos que rompe los paradigmas, ¿no? Con respecto a Candida? Porque si, por ejemplo, nosotros a nuestras cepas de los pacientes con Candida auris lo catalogamos de clade 1 y encontramos la mutación del ER11 K143, entonces con ese dato podemos darle voriconazol. Por eso es que hay una pregunta. ¿Los métodos moleculares podrían reemplazar a la concentración mínima inhibitoria que nosotros hacemos de forma internacional y conocida? Entonces, la propuesta es identificar a Candida auris molecularmente saber a qué clado pertenece y molecularmente saber qué tipo de mutación presenta el ER11 y según eso, según esos resultados, podemos aplicarle al paciente como tratamiento voriconazol, ¿no? Pero en general vemos que para fluconazol no es, no es susceptible. Entonces, de esa manera es que ahora los resultados se están manejando desde el punto de vista molecular. Es un aporte de la biología molecular. Entonces, ¿cuál es la conclusión con respecto a todo lo que hemos mencionado? De que la mayor frecuencia de Candida auris en la India, los Estados Unidos y el Reino Unido, con menos casos o casos aislados o no reportados en América del Sur, África y Europa. Y en eso tenemos que incluir a Perú, ¿no? Entonces Perú puede estar en el caso de que no se está reportando o que no se está aislando o no se está usando los métodos correspondientes para diferenciar Candida auris de otras especies de Candida. Eso es importante. Lo otro es ver pues que Candida auris, tal como lo mencionábamos, rompe los paradigmas de la infección invasora por Cándida en general. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de generar brotes intrahospitalarios, porque ya hemos visto de que puede haber transmisión entre pacientes de acuerdo a lo que hemos mencionado de la persistencia de Candida auris en ambientes hospitalarios. Y los retos están relacionados con estrategias de control de estas infecciones. Entonces, si por ejemplo nosotros estamos ante una identificación errónea, ante una transmisión intrahospitalaria, malos resultados de tratamiento antifúngico y una mortalidad de este tipo de pacientes de 33.33%, entonces podemos decir que este tipo de paciente, el 100% de este tipo de situación o de paciente está asociado con infección por Candida auris en todo el mundo. Entonces, Candida auris se tiene que sospechar cuando nosotros no podemos identificarlo, hay una identificación dudosa de la especie de Cándida, cuando vemos de que eh, hay una transmisión intrahospitalaria, cuando hay malos resultados de tratamiento y hay una mortalidad elevada, entonces tenemos que sospechar de que se trata de Cándida. Entonces, en general, ¿qué podemos decir?
que la vigilancia de la resistencia e identificación de especies de Cándida debe continuar. Y eso es lo que están haciendo en todos los ambientes hospitalarios de todos los países. Muchas gracias.